fundadores de el primer Museo Internacional de Discapacidad. Así que decime, ¿cómo llegó el arte de la escultura a tu ser? Bueno, suena fácil, muchas gracias por la entrevista, suena fácil, pero es lo más sincero. Mi respuesta es desde que nací. Desde que nací, el arte nació conmigo, no hay un punto de partida del arte en mi vida como tal. Sencillamente es algo que nació, que fue conjuntamente conmigo en la medida que iba creciendo. Todo lo que se estudió, todo lo que estudié, en todas las instituciones que estudié, siempre tuve la posibilidad de extraer aquello que me permitiese llevarlo a la plástica, lo que supuso obviamente a mis padres que yo tenía una clara inclinación hacia las artes plásticas. Ya después viene el apoyo de la familia, que es muy importante, y ahí es cuando me dedico formalmente, después de haber estudiado unos cuantos años en medicina, que fue la mejor escuela de escultura, eso me puede explicar. Ahí sí, a partir de ese momento me dedico ya definitivamente a la carrera de escultor. ¿Por qué crees que la escuela de medicina fue la mejor a la que fuiste? Cuando yo voy a la escuela de medicina, voy obviamente con el objetivo de ser médico. Pero como la vida tiene esos senderos tan sinuosos, tan bonitos, y cuando el corazón está comprometido con la pasión, no me di cuenta que el mejor lugar para poder comprender la estructura maravillosa del cuerpo humano, tantas veces dibujado a lo largo de mi vida, tantas veces tratado de esculpirlo, resulta que el departamento de anatomía se convierte en la mejor escuela de escultura para poder conocer al ser humano desde dentro, esa estructura perfecta de cómo se va construyendo el ser humano desde dentro, y eso obviamente me dio una información riquísima al momento de llevarlo al plano escultórico. Ahí por eso es que digo que la medicina para mí es la mejor escuela. Usted hizo un cuadro de Pegaso. ¿Qué nos llevó a hacer un cuadro en esa temática, digamos? Hay un fragmento en la vida de Belerofonte que me llama mucho la atención, su la mitología del tiempo, y es precisamente lo que representa quizás el momento de muchos seres humanos de creerse lo suficientemente merecedor de honores, y eso trae consecuencias. Yo creo que la unidad en el ser humano no tiene que ser algo como objetivo, yo creo que es algo natural, pero nunca perder de vista que debemos tratar de entender ese sentimiento, esa emoción de la unidad, de que nos lleva a correr. Y lo que le pasa a Belerofonte es precisamente eso. El mejor de los guerreros del Olimpo tiene en si se lee en ese fragmento de su vida, tiene una serie de triunfos, y entre ellos fue eliminar a Medusa. Esto hizo que Zeus obviamente le tuviera el ojo puesto como uno de sus mejores guerreros y le entrega como regalo más hermoso que había en el Olimpo, que era el Pegaso, el animal alado más hermoso, el ser alado más hermoso. Y obviamente que al Belerofonte, al tomar a Pegaso, se siente sumamente poderoso, y de hecho continúa triunfando en múltiples batallas, y llega un momento en que él supone que es merecedor de un lugar en el Olimpo por haber triunfado, por ser el más cercano y querido por Zeus, y toma la errónea decisión de dirigirse en pleno vuelo con Pegaso hacia el Olimpo. Cuando Zeus se entera, estoy contando en general esta historia, obviamente, por este inciso, cuando Zeus se entera de que el Belerofonte viene con Pegaso, creyéndose un dios, él se ofende y envía un tábano. El tábano pica a Pegaso, y Pegaso se encabita, es decir, hace un movimiento brusco, tumba a Belerofonte en pleno vuelo. Belerofonte cae al fondo, y hay dos versiones para terminar esta historia: o que Belerofonte muere en la caída, o queda deambulando todo herido, además de ciego, por el resto de sus días, y Pegaso regresa al Olimpo. Esto quizás lo que debemos sacar, extraer de acá como lema, es que precisamente ese orgullo exacerbado de Belerofonte lo lleva a cometer este grave error
muy elevadas y hace que todo el amor, la confianza que se le había otorgado se derrumba y viene el castigo. Sí. ¿Pegaso fue la única escultura que hiciste o tuviste más? No, hay muchísimas obras que se han hecho, gracias. Cada obra tiene su propia historia. Yo creo que es la virtud del arte, que cada obra tiene como misión contar un fragmento de una historia que nace en la mente del artista y que debe ser compartida. Yo creo que es la misión del arte. El arte no puede quedarse encerrado en el estudio. El arte tiene que ir a un lugar público para que se nutra de eso que llamamos criterio, se nutra la obra. Y uno de los grandes desafíos, si cabe el término, es que nosotros como artistas, como creadores, es tratar de imprimirle a la obra el suficiente sentimiento y la emocionalidad para que sea capaz de dialogar por sí sola con el espectador. Porque recordemos que nosotros vamos a llegar a un punto en donde no vamos a estar, pero la obra va a permanecer. Sí. ¿Cuál fue la obra más difícil que hiciste? Yo no puedo hablar de obras difíciles o fáciles, porque yo creo que en cada proceso hay una entrega absoluta por parte del artista a la obra. Definitivamente descarto esa definición o ese estatus. Esta es más fácil que la otra. Hay grados de dificultad, cada obra tiene su historia, cada obra tiene esa misión de congelar un momento, un pensamiento, una emoción, y el tiempo que se lleva es indeterminado. La dificultad es la propia obra en sí, el proceso que lleva materializar lo que estás imaginando, hacerlo un hecho tangible, hacerlo volumen, hacerlo textura, hacerlo escultura en este caso. Yo creo que ese es el proceso en donde se pudiese introducir el término dificultad, pero como tal no hay obra difícil o fácil, hay simple y llenamente un proceso de realización de la obra. ¿Cuál fue la última obra que hiciste hasta la fecha? La última obra es un equino, es una obra equina. Me encantan los caballos, me parece que son seres hermosos que tienen la capacidad de transmitir muchas emociones. De hecho, pues su función dentro del campo de la terapéutica, en la sanación y el tratamiento de muchas enfermedades, muchas cosas en donde pueden sacar provecho los seres humanos. Definitivamente el caballo como ser es algo maravilloso. Y la última obra es una obra equina, una obra de velocidad que actualmente está en desarrollo. ¿Cuál fue la primera, qué era cuando vos eras chico, qué era lo primero que pintabas, qué era lo que con más frecuencia pintabas? Algo que normalmente es complejo explicar de su razonamiento, obviamente porque cuando uno es chico, cuando los niños hacen las cosas por instinto, por necesidad, pero obviamente tras esa necesidad hay todo un entramado, un tejido, que después la gente que se especializa en eso se da la tarea de darnos la explicación, ¿no? Pero los rostros eran la parte de la pintura que más se presentaba en esa etapa primigenia de mi pintura, y el rostro tenía una característica inusual, era que estaba envejecido. Eso obviamente llamó la atención, en primer término, de mis padres, luego de mis profesores, de mis maestros en los colegios, y decían que era algo extraño en la manifestación del rostro envejecido. Después tuve la posibilidad de razonar el por qué esa situación. ¿Quién te enseñó a pintar? ¿Aprendiste solo o mediante fuiste ampliando tu conocimiento alguien te fue explicando? Hay un término que se utiliza mucho en la pintura, con el cual no estoy de acuerdo y respeto absolutamente a quienes lo manejan, que se llama autodidacta. Yo creo que el ser autodidacta, la única forma para ser autodidacta en este mundo es que nazcas dentro de una cueva, no tengas relación con ningún tipo de nada y hagas algo. Yo creo que en el caso de uno es producto de muchas cosas. Y la enseñanza de la pintura, en primer lugar, es algo innato en mí,
así como hay personas que nacen con una capacidad innata de hacer música o de percibir o tener la habilidad de involucrarse con la música, de entender con la música, también se presenta en la escritura, en la danza, en la actuación. Esas son las artes. El arte es algo maravilloso que se manifiesta de manera mágica en el ser humano, en primer término, con eso que llaman los padres la inclinación innata, la inclinación innata de la persona. Ahora, ¿quién me enseñó a pintar? Todos los profesores, todos los maestros, todos los libros, todo lo que tuve la oportunidad de observar, de ver, de contemplar, me enseñó a pintar, me activó el deseo de investigar y de ir hallando cosas que quizás ya estaban descubiertas, pero que, bueno, para mí representó una emoción maravillosa. Lo mismo que puedo haber sentido que lo descubrió, lo sentí yo porque sentí que lo descubrí. O sea, ahí sí hay una parte muy personal, pero uno es producto de todo lo que todos los maestros te enseñan. La educación tiene un papel fundamental. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo pinturas y esculturas? La escultura de manera formal, en este estilo, con la pulpa del papel, en este tratamiento que le doy, ya estamos sumando los 40 años. En la pintura todavía, desde los 7 años que curso. Bueno, como vos dijiste, 40 años en escultura o desde toda la vida pintando, me imagino que con toda la experiencia que has logrado formar, estuviste compitiendo en muchos campeonatos y todo eso. ¿Vos te acordás más o menos cuál fue el primer campeonato, la primera vez que tuviste algo así, un torneo de pintura? La primera vez que mis pinturas se dan a conocer es en un concurso internacional de pintura infantil, en el cual fui inscrito, estaba muy chico, eso lo hicieron mis padres, y resultó ser ganadora. Ese premio fue fundamental e importantísimo en lo posterior a mi vida, porque cuando uno es niño no tiene conciencia de la magnitud de ese evento, obviamente tenía apenas 7 años, y fue un concurso internacional en donde resulté ser ganador. Creo que el efecto que tuvo en mi vida después, el hecho de haber ganado ese premio, lo fui comprendiendo muchísimos años después. Eso se creó como una especie de compromiso conmigo mismo en seguir buscando el por qué yo tenía que pintar. Todo lo que veía lo pintaba, todo lo que vivía lo pintaba. Eso fue prácticamente el mejor de mis juegos. Mi juguete preferido era una lapicera, algo que me permitiera pintar. Me divertía muchísimo y más después esa diversión se fue convirtiendo en una necesidad, y años más tarde entendí que la pintura, la escultura y todo lo que consideramos arte no son oficios, no son trabajos, es sencillamente un lenguaje. ¿Vos vivís para la pintura o estás para la pintura? Vivo por el arte, vivo por la pintura, vivo por la escultura, no vivo de la pintura. Todo ser humano va a vivir de algo, obviamente, pero es preferible que al vivir por algo, todo venga por una consecuencia y no sea un objetivo. Yo creo que si lo llamamos a términos del mercado, de la economía, no es más valiosa una obra grande que una chica, porque en la obra del artista va él completo. O sea, el nivel de compromiso que tengo yo cuando desarrollo una pieza pequeña es idéntico a cuando estoy desarrollando una enorme. Entonces, no es que vale más, y ahí es cuando yo antepongo esa preposición, o mejor la sustituyo. Yo prefiero vivir por el arte que del arte, y que todo lo que venga a ser consecuencia de esa hermosa ecuación que surge cuando se ejercen las pasiones. ¿Es necesario responder eso? No, tengo 59 años. Mira, muy joven todavía. Muchas gracias. Sí, no te lo creo, pero gracias. No, en serio, es verdad, con un talento nato. Gracias. Decime, ¿de qué zona venís vos? ¿Perdón? ¿De qué zona venís? ¿De qué país? Venezuela, nací en Venezuela. ¿Y cómo fue el trayecto de decir, bueno, triunfé mucho en Venezuela, y cómo fue el trayecto de decir, ¿qué puede pasar si voy a Argentina? Mira, yo creo que para todos es conocido que hay un movimiento migratorio en mi país muy grande, muchísimas personas en muchos lugares del mundo.
hacia esta tierra a la cual me siento infinitamente agradecido por su enorme cariño. Uno viene como hermano y con la actitud que debe llegar el hermano a la casa de su hermano, es decir, una actitud en silencio, de respeto, de aprender la costumbre del hermano y de ejercer la costumbre del hermano, no imponer tu cultura, sino aprender de la cultura de la casa de tu hermano. Eso me hace crecer, eso me alimenta, me nutre, esa búsqueda incesante de culturas es lo que nos hace cada día más grandes y más cercanos. Con la Argentina tengo relación hace muchísimos años. Una de las primeras revistas digitales sacó uno de mis trabajos, publicó una corta biografía de mi corta carrera hace años, estoy hablando, se llamaba Mecenas y fue una de las primeras páginas web que aparecía en el sistema y tuve la honra de aparecer allí y era de Argentina. Años después, muchísimos años después, mis hijos toman la decisión de venirse acá ya como profesionales a ejercer sus carreras y obviamente vine a visitarles como padre y encontré acá en Argentina el calor del hogar del hermano y por supuesto que el ánimo y la intención de aprender y de representar muchas cosas se presenta, ¿no? Una de las primeras obras que desarrollo acá es una obra muy representativa, muy clásica, diría yo, en el campo de lo iconológico, pues, que es el hombre con el bandoneón. Es una persona grande tocando un bandoneón, es un torso, pero fue la primera imagen que se me vino quizás por esa asociación que se hace con la Argentina y la música, el tango, pero yo voy un poquito más allá porque el bandoneón es un instrumento producto de una migración de comienzos del siglo XX, si mal no recuerdo, que viene de la Argentina, que se adopta en la Argentina, y es un instrumento que respira. Lo primero que hace uno como extranjero es respirar el aire de ese país que se abre de ti, tratar de entender, de oxigenarse de ese aire. Y el instrumento, el bandoneón, así como que es el acordeón, son instrumentos que respiran para poder sonar. Y esa obra se llama Aires, precisamente. Entonces hago una relación entre Buenos Aires, que es la ciudad donde llego, y el bandoneón, que es el instrumento que representa a nivel internacional, más allá de los otros que efectivamente existen, como en el caso de la guitarra, pero el bandoneón es como muy emblemático del ámbito de la música internacional, el tango, que es lo que más representa a la Argentina, y eso fue mi inspiró en ese deseo. ¿Qué significa para vos el arte y por qué es tan importante en tu día a día? Bueno, como lo dije, el arte es un lenguaje. Ya hay un área de mi vida que sencillamente para poder expresar lo que yo siento acudo simple y llanamente al lenguaje que conozco y que me permite materializar un hecho milagroso con las artes lo que yo quiero decir. Creo que el arte más bien ha sido tomado como una actividad, como un oficio, como una profesión, y la consideración del lenguaje, la importancia pedagógica que debe tener el arte como herramienta de la expresión del ser humano, siento que no ha sido tomada al 100%. Creo que cuando entendamos realmente la capacidad que tiene el arte de canalizar las inquietudes del ser humano en su primer momento, desde muy chicos, vamos a descubrir, insisto, en el mecanismo artístico una herramienta maravillosa para ayudar a que ese ser humano pueda expresarse de mejor manera. Todos estos problemas que tenemos, que sentimos, que la sociedad tiene de gente que siente que no se le escucha, que no se le comprende, y encuentra en las artes, en todas las artes, una herramienta maravillosa para poder expresarse desde las primeras etapas de su vida, bueno, van a cambiar muchas cosas de manera positiva. El arte para mí es sencillamente una necesidad expresiva, no es un oficio, es una necesidad. Y bueno, esa es la filosofía de vida que me acompaña. ¿Qué
Si no fueras escultor, ¿qué otro oficio elegirías? Médico. Para... Pero creo que soy mejor médico siendo escultor que escultor siendo médico. Entonces, prefiero ser escultor. La vida da muchas vueltas y el médico que iba a ser yo es mi hijo. Y amo la publicidad, amo todo lo que es el ámbito publicitario también, porque tuve la oportunidad también de pasar por allí. Y mi hija es publicista. Entonces, creo que en ese sentido me siento absolutamente completo. Sí, tengo una hermosa familia y creo que todo gira alrededor de la familia. Tengo una esposa que es sencillamente mis dos brazos. Y bueno, la dedicatoria, y gracias a ella, lo más hermoso que puede dar el ser humano, que son los hijos, que es la mujer, que para mí es un ser divino, de origen divino, definitivamente. Y nada, agradecido eternamente con Dios y con la vida y con lo que me ha tocado vivir. Nosotros de chicos siempre tenemos alguna aspiración, siempre tenemos algo a lo que admiramos. Por ejemplo, un escritor admira a Borges, a un montón de escritores zarpados. Vos, cuando eras así chico y pintor, editor y todo eso, ¿cuáles eran tus héroes de la pintura? Yo creo que uno pasa por esa etapa de, todo depende de la corriente que tú encuentres, con la que te identifiques. Para mí, lo clásico, lo que se entiende, siempre me llamó la atención. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes que para mí me causaron una impresión en el ámbito escultórico? Por ejemplo, la escultura griega es una oda a la belleza, es una oda a la belleza del ser humano como tal, a la perfección desde el punto de vista de la anatomía. Se le hace un homenaje al ser humano y a los personajes importantísimos de aquella época. Y así te vas paseando por todas las etapas de las artes a lo largo de la historia y nos encontramos con momentos fundamentales como lo clásico, lo renacentista, lo expresionista, y después vienen todas esas otras tendencias que se vienen presentando. Todas son unas productos de todas, o sea, todo se alimenta, todo se conecta. Yo creo que nada tiene un principio y un final. Yo creo que es un eterno proceso evolutivo y cuyo único objetivo dentro del mundo de la plástica es la expresión, siempre expresarse. Hay un montón de chicos, por ejemplo, alguno debe estar viendo este video, que está recién comenzando con la pintura o que no sabe muy bien por dónde iniciar a dibujar o algo así. ¿Vos le darías algún consejo que lo haga bien? Sí, humildemente le diría que juegue con esa lapicera, que trate de dibujar su pensamiento, que trate de imaginar o pintar lo que se está imaginando, y que lo convierta en un juego, para que aprenda a expresarse a través de ese dibujo. Yo creo que va a encontrar allí una fórmula interesantísima de poder decir cosas. Creo que sería el mejor consejo. Bueno, me queda una pregunta más. ¿Cómo te llamas? Manuel Arjona Leonardo. Y esa fue la entrevista de hoy. Nos vemos en la siguiente.